Usan escaneo de superficie de alta resolución y también usan una tomografía computarizada por rayos X para obtener una vista más cercana del interior. La tomografía de rayos X mostró claramente lo que los trenes de engranajes. Además, una lectura completa de básicamente todas las inscripciones supervivientes en el dispositivo, tanto dentro como fuera. Los científicos lo llamaron imposible. Una computadora de 2000 años que modela los cielos, llamada el mecanismo de Anticitera. What if it wasn't made 2,000 years ago? What if it was made in the future and traveled back to the past? Pero no obtuvimos toda la historia. Muchos de sus engranajes estaban corroídos y se desecharon por indescifrables. Increíblemente complejo. Y les tomó mucho tiempo darse cuenta de qué se trata eso. Luego la inteligencia artificial intervino, los descifró y demostró que todos estaban equivocados. El mecanismo de Antiquitera no solo viajó en el tiempo, es la máquina del tiempo. Lo que encontró adentro no era solo un invento perdido. Era evidencia de que la antigua Grecia había dominado la ingeniería a un nivel moderno. Los griegos estaban reflexionando profundamente sobre el universo, cómo funcionaba, qué significa tener un universo que de alguna manera es mecánico. Descifrando el código de bronce dentro del mecanismo de Anticitera. Imagínate una caja de bronce del tamaño aproximado de una caja de zapatos, aproximadamente 33 centímetros de alto y 18 centímetros de ancho. Cada centímetro de ella está lleno de diminutos engranajes, cada uno cortado a mano, apilado en capas y encerrado detrás de finas placas cubiertas con escritura griega grabada. Esta pequeña caja corroída, encontrada en pedazos dentro de un naufragio antiguo, es lo que queda del mecanismo de Anticitera, a menudo llamado la primera computadora del mundo. Lo que queda de ella parece poco impresionante. 82 fragmentos, solo alrededor de un tercio del dispositivo original. 30 engranajes han sobrevivido, la mayoría de ellos fusionados dentro de la pieza más grande, conocida como fragmento A. Durante casi 2000 años, esos fragmentos permanecieron en el fondo del mar, consumidos por la sal y el tiempo, hasta que la ciencia moderna finalmente encontró una manera de mirar dentro de ellos sin romperlos. Ese avance llegó en el año 2005. Un equipo de investigadores transportó una enorme máquina de escaneo de rayos X de 8 toneladas hasta Atenas. Imagina un escáner de tomografía computarizada de hospital, pero uno construido no para humanos, sino para bronce. Cada fragmento del mecanismo fue colocado dentro uno por uno, y expuesto a rayos X de alta energía desde cientos de ángulos. Esos rayos pasaron a través de la corrosión, permitiendo a las computadoras reconstruir el interior en capas ultrafinas, revelando dientes de engranajes, ejes y letras tenues enterradas bajo siglos de costra. Por primera vez, los científicos pudieron eliminar el daño y ver lo que el ingeniero antiguo realmente había construido. Pero las radiografías no fueron el único truco. Otro método llamado imagenología de transformación de reflectancia tomó cientos de fotografías de cada pieza bajo luz proveniente de diferentes direcciones. En una computadora, los investigadores pudieron mover esa luz para hacer que los arañazos y las letras desgastadas aparecieran de repente. Era como iluminar una moneda con una linterna para captar los detalles que la iluminación normal esconde. Usando estas dos herramientas juntas, rayos Yetis para el interior, reflectancia para el exterior, duplicaron la cantidad de escritura legible en el mecanismo. Lo que encontraron no fueron marcas al azar. Era un conjunto de instrucciones, un manual de usuario escrito hace 2000 años en griego, y eso lo cambió todo. Antes de este descubrimiento, la mayoría de los historiadores pensaba que la cara frontal del mecanismo era simple, quizás solo un calendario que mostraba la luna y el sol, pero el texto recién descubierto contaba una historia muy diferente. Las inscripciones describían un modelo completo del universo conocido, un cosmos donde el Sol y los 5 planetas visibles, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, cada uno se movía en su propia órbita alrededor de la Tierra. No era una idea decorativa. La escritura enumeraba datos astronómicos reales, cuánto tiempo tardaba cada planeta en aparecer, desaparecer o cambiar de dirección en el cielo. Esta inscripción, ahora llamada el texto de la portada, está escrita como una guía para el usuario. Enumera eventos como estaciones y retrogradaciones, e incluso da el número de días entre ellas. Para un ojo casual podría parecer una lista de verificación, pero para un ingeniero es una declaración clara de lo que el dispositivo tenía que calcular. Para entender lo que significa la inscripción, debes saber qué es un período sinódico. Es el tiempo que tarda un planeta en volver a la misma posición relativa al Sol, visto desde la Tierra. Debido a que tanto la Tierra como el planeta se mueven, este periodo no es lo mismo que una órbita completa. Es el ritmo visible de ese planeta en nuestro cielo. Los astrónomos antiguos podían medir estos ciclos a simple vista, y el mecanismo de Anticitera fue construido para mostrar exactamente eso, dónde estaría cada planeta en cualquier momento y cuándo parecería moverse hacia atrás. Los rayos X también revelaron cuánto del engranaje frontal original había desaparecido. El fragmento A contenía 27 engranajes, mientras que otros 3 estaban dispersos entre otras piezas. Sin embargo, los engranajes planetarios descritos por las inscripciones estaban completamente desaparecidos.
La mayor parte de esa parte del mecanismo simplemente se había disuelto. Para muchos investigadores, eso podría haber parecido libertad, una oportunidad para imaginar cualquier tipo de modelo que quisieran, pero lo contrario era cierto. La combinación de lo que decía el escrito, la forma del marco sobreviviente y las matemáticas visibles en los engranajes traseros restringían las posibilidades a un rango estrecho. El frente no podía parecerse a nada, tenía que verse y funcionar de una manera específica. Para ver cómo pensaba el diseñador, miramos la parte trasera del dispositivo. El dial espiral superior mostraba lo que se conoce como el ciclo metónico, 235 meses lunares distribuidos en 19 años. La espiral inferior mostraba el ciclo de Saros, 223 meses lunares, que predice los eclipses. Y junto a ella se encontraba una esfera más pequeña que multiplicaba ese número por 3. Un sistema de corrección que explicaba cómo el tiempo del eclipse se desplaza lentamente a lo largo de los siglos. Estos no eran números místicos. Eran relaciones precisas y repetibles que podían ser representadas perfectamente por engranajes, y eso es exactamente lo que hacía esta máquina. Pero la revelación más impactante no vino de la parte trasera, sino de la escritura en la portada. En 2016, los investigadores reexaminaron las imágenes de alta resolución y detectaron dos números misteriosos, 462 y 442. No eran números de página, y no eran al azar. Resultaron ser las claves de todo el sistema, las relaciones matemáticas exactas que describen cuánto tiempo tarda Venus y Saturno en repetir sus patrones en el cielo. Para Venus, la inscripción señalaba 462 ciclos en 289 años. Para Saturno, 442 ciclos en 427 años. Esos podrían sonar como números sin sentido, pero para un antiguo fabricante de engranajes, eran perfectos. Cada número se podía dividir en factores más pequeños. 2, 3, 7, 11, 13, 17, todos conteos de dientes manejables para engranajes de bronce. En términos sencillos, estos números se podían construir, y esa es la belleza de ello. Esos cocientes no solo eran precisos, sino también prácticos. Indicaban al constructor exactamente cómo diseñar un tren de engranajes que haría que el indicador de cada planeta se moviera correctamente en el dial. Pero aquí está el giro. Los planetas no se mueven a velocidades constantes. Parecen acelerar, desacelerar e incluso moverse hacia atrás durante un tiempo antes de continuar su camino. Los astrónomos antiguos llamaban a eso movimiento retrógrado. Para imitarlo mecánicamente, el diseñador usó un truco ingenioso llamado epiciclo, un pequeño círculo que gira alrededor de uno más grande. En el mecanismo de anticitera, este efecto probablemente se logró mediante algo que los ingenieros modernos llaman diseño de pasador en ranura. Un engranaje tenía un pequeño pasador y otro engranaje tenía una ranura curva. A medida que el pasador se movía a lo largo de la ranura, el engranaje impulsado aceleraba y desaceleraba, igualando exactamente el ritmo variable de los planetas en el cielo. Esto no era especulación. El mismo sistema ya se había demostrado que existía en la parte posterior del mecanismo, impulsando el movimiento irregular de la Luna. Esa sección sobrevivió casi intacta, mostrando cómo el antiguo constructor hacía que la Luna se moviera un poco más rápido y más lento dependiendo de su posición, una característica conocida como la ecuación del centro lunar. Una vez que se confirmó, quedó claro que el frente probablemente usaba la misma técnica para los planetas. Cuando combinas ese tipo de movimiento con las largas y precisas proporciones descritas por las inscripciones, obtienes algo extraordinario, un universo en miniatura funcionando en bronce. La escritura en la placa apoya perfectamente esta interpretación. La contraportada describe la parte frontal como una serie de anillos con un sol dorado en el centro, cada anillo llevando uno de los cuerpos en movimiento, los planetas y la luna. Otras inscripciones mencionan un calendario estelar que coincidía con el zodíaco, ayudando a los usuarios a identificar cuándo ciertas constelaciones salían o se ponían. Estos detalles no son adornos decorativos, son el plan de diseño para el frente del mecanismo mismo. Una pregunta común es, ¿por qué solo vemos esas proporciones para Venus y Saturno? La respuesta es simple. Las otras secciones de la placa estaban demasiado dañadas para leerlas, pero debido a que las inscripciones estaban organizadas sistemáticamente, está claro que probablemente cada planeta tenía proporciones similares. Otra limitación que enfrentó el diseñador fue el espacio. Los fragmentos sobrevivientes nos cuentan cuán grande era la caja y cuánto espacio quedaba para los engranajes. No era mucho. La caja tenía solo unos 7 centímetros de profundidad, y los ejes para las agujas en la parte frontal tenían que encajar uno dentro del otro, como los tubos de un telescopio. Eso significaba que cada engranaje debía tener menos de 100 dientes para no chocar. Esas dos relaciones, 462 y 442, funcionaron perfectamente dentro de ese límite. Hicieron posible crear un sistema planetario funcional dentro de una caja que podía colocarse en una mesa. Las inscripciones nos dijeron lo que el frente necesitaba calcular, el ritmo de los planetas y su movimiento. Pero un ajuste en ese anillo frontal permaneció oculto durante años. Solo cuando la inteligencia artificial intervino finalmente reveló la verdad. La inteligencia artificial resuelve el misterio más antiguo del mecanismo. Durante años, había un rompecabezas que nadie podía resolver. Debajo del anillo del calendario roto en la parte frontal del mecanismo de anticitera, había una fila de agujeros diminutos, y nadie sabía cuántos se suponía que debía haber. El propio anillo estaba agrietado, deformado y parcialmente faltante.
La mayoría de la gente simplemente asumió que había 365 hoyos, uno por cada día del año solar. Sonaba bien, se sentía lógico, pero que suene bien no es prueba. Los fragmentos no mienten, y los fragmentos no estaban sumando. El problema necesitaba más que suposiciones, necesitaba números y un método que pudiera leer a través de siglos de daño. Ese avance llegó en el año 2020. Un pequeño grupo independiente liderado por Chris Budiselic, mejor conocido por millones en línea como ClickSpring, asumió el desafío. Budiselic no es profesor, es un fabricante de precisión que construye reconstrucciones mecánicas del mecanismo de Antikythera a mano, cortando engranajes tal como lo hacían los antiguos ingenieros. Usando las mejores herramientas disponibles, él y sus colaboradores tomaron escaneos de rayos X de alta resolución de una pieza llamada Fragmento C, el arco restante de ese anillo de calendario. Luego, agujero por agujero, marcaron el centro de cada marca visible. 81 agujeros sobrevivieron a lo largo de la sección rota. Eso era solo un fragmento del círculo completo, pero fue suficiente. Usando geometría simple, el equipo mapeó esos 81 agujeros en un círculo perfecto, corregido por las deformaciones y fracturas, y calculó cómo se habría visto un anillo completo. Las imágenes de rayos X que usaron tenían una resolución de aproximadamente 50 micrómetros. Eso es aproximadamente 2 milésimas de pulgada, lo que significa que podían localizar cada agujero con una precisión sorprendente. Sus primeros resultados fueron cautelosos pero potentes. Cuando calcularon los números, descubrieron que el anillo completo podría haber tenido entre 347 y 367 agujeros. En otras palabras, un diseño de 365 agujeros, la antigua suposición, era solo una de muchas posibles respuestas. Ya no parecía seguro. El grupo no favoreció una teoría sobre otra. En cambio, liberaron todas sus mediciones en bruto públicamente para que otros investigadores pudieran probarlas. Esa apertura preparó el escenario para algo notable. Unos meses después, dos astrónomos de la Universidad de Glasgow decidieron llevar el desafío más allá, el profesor Graham Wong y el investigador Joseph Bailey. Ambos provenían de un campo que trata con datos increíblemente débiles y desordenados, la astronomía de ondas gravitacionales. Estaban acostumbrados a detectar patrones enterrados en el ruido, y cuando miraron el problema del anillo de Antikythera, se dieron cuenta de que era exactamente el tipo de desafío al que se enfrentaban todo el tiempo. La pregunta era simple. Si el anillo completo tenía n agujeros distribuidos uniformemente alrededor del círculo, ¿qué número n se adapta mejor a los 81 agujeros que aún podemos ver hoy? Para responder a eso, recurrieron a un tipo de razonamiento estadístico que también está en el núcleo de la inteligencia artificial moderna, la inferencia bayesiana. Eso podría sonar intimidante, pero el concepto es sencillo. Es una forma de preguntar, dado los datos que realmente tenemos, ¿cuáles posibilidades son más probables de ser ciertas? Luego, a medida que se prueban nuevas posibilidades, el modelo sigue actualizando la fuerza con la que cree en cada una. Empiezas con suposiciones, las comparas con los datos reales y poco a poco te acercas a las opciones que encajan mejor. Imagina que tienes un anillo de metal perfecto con n agujeros repartidos uniformemente. Ahora imagina que ese anillo se agrieta, se dobla y se deforma con el tiempo. Algunos agujeros faltan, algunos se han desplazado ligeramente. Puedes simular ese daño matemáticamente, pequeños desplazamientos aquí, pequeñas distorsiones allá, y luego preguntar, ¿cuál es el valor original de n que más probablemente conduciría a las posiciones de agujeros que vemos hoy en día? El algoritmo pasa por cientos de escenarios, comparando predicciones con medidas reales, y al final, produce una curva de probabilidad que muestra cuál n encaja mejor. Después de realizar su análisis, el equipo de Glasgow descubrió algo que sorprendió a todos. El número más probable no era 365 en absoluto, era alrededor de 355. Su resultado detallado fue de aproximadamente 355,2, con un rango de más o menos 1,5. Eso significa que el valor verdadero casi con certeza se encuentra entre 354 y 356. Cuando ajustaron ligeramente el conjunto de datos, eliminando los agujeros que estaban justo al lado de grietas profundas donde el bronce podría haberse movido, el resultado apenas cambió. Se estabilizó en alrededor de 354,1, nuevamente con el mismo rango de incertidumbre. En ambos casos, la evidencia fue abrumadora. El anillo casi seguramente tenía o bien 354 o bien 355 agujeros. Un anillo con 360 agujeros, cientos de veces menos probable. Un anillo con 365, prácticamente imposible. La conclusión se extendió rápidamente por la prensa científica. El anillo del calendario de Antikythera no marcaba un año solar, marcaba uno lunar. El año lunar griego era de aproximadamente 354 días, casi exactamente el número de agujeros encontrados en el análisis. A diferencia del año solar, que sigue la trayectoria del Sol y dura aproximadamente 365 días, el año lunar griego se basaba en los ciclos de la Luna. Cada mes comenzaba con el primer creciente visible después de la luna nueva, y 12 de esos meses lunares sumaban aproximadamente 354 días. Para evitar que sus estaciones se desfasaran demasiado, los griegos a veces añadían un mes extra, pero el núcleo de su calendario siempre seguía a la luna. Ese único cambio dio un giro a la historia de todo el mecanismo. ¿Por qué? Porque este anillo externo no es solo decoración, es la pista de fecha que impulsa toda la cara frontal.
Cada pequeño agujero es como una muesca en el dial de una caja fuerte. Un pequeño pasador caería en un agujero, bloqueando el anillo en su lugar por un día. Para adelantar la fecha, levantarías el pasador, girarías el anillo un agujero hacia adelante y lo dejarías encajar en el siguiente lugar. La cantidad de agujeros determina el ritmo de ese movimiento diario. Si el anillo tiene 354 agujeros, entonces el sistema completo avanza a través de un ciclo de 354 días, no uno de 365 días. Eso lo cambia todo. Significa que el mecanismo estaba rastreando el tiempo según las fases de la luna, no el camino del sol, y debido a que el anillo establece el tiempo para los engranajes frontales, cada puntero y pantalla de planeta adjunta a él tiene que moverse al compás de ese ritmo. No puedes engranar una pantalla planetaria para un año solar si tu anillo de fechas solo funciona para un año lunar. El anillo siempre gana. Es el reloj maestro. Entonces, ¿de dónde salieron esos 81 agujeros visibles si el anillo está tan dañado? La respuesta está en las imágenes. El grupo Budicel X no adivinó. Usaron escáneres micro-CT que podían ver a través de la corrosión. Incluso donde la superficie de bronce estaba picada e irregular, los escaneos revelaron pequeños vacíos circulares, los fantasmas de las marcas de golpe originales. Al trazar los centros de esos vacíos y corregir cómo el fragmento se había deformado, pudieron reconstruir el espaciado con una precisión increíble. Entonces, los engranajes planetarios tienen que girar de acuerdo con las proporciones descritas en la tapa, pero también deben avanzar un paso cada día en sincronía con un anillo de calendario basado en el ciclo lunar. Eso deja casi ningún margen para diseños alternativos. El engranaje frontal faltante debe ajustarse a ambas reglas, las proporciones grabadas en las inscripciones y el ritmo establecido por este anillo de 354 días. Entonces un pequeño equipo se puso a trabajar para devolverle la vida, construyendo el antiguo sistema solar. Con esa base, un equipo de University College London construyó un modelo funcional en el año 2021, que finalmente hizo que el sistema funcionara de una manera creíble. El modelo no solo adivina, usa cada trozo de evidencia física que queda en los fragmentos. Y lo que muestra es hermoso, un conjunto de pequeños sistemas de engranajes entrelazados apilados como capas de un reloj, cada uno controlando un anillo móvil en la cara frontal. En el corazón de este diseño hay algo llamado engranaje epicicloidal. Eso simplemente significa un engranaje que gira alrededor de otro engranaje en lugar de permanecer fijo en su lugar. Unidos a esos engranajes en movimiento, hay pequeños dispositivos de pin y ranura. La pista más visible de todo esto se encuentra justo en el frente, la gran rueda de 4 radios que gira la pantalla. Los investigadores la han etiquetado como B1. Cuando los científicos lo escanearon con rayos X de alta potencia, descubrieron 8 pequeños pilares alrededor de su borde, 4 altos, 4 bajos, cada uno con agujeros donde alguna vez estuvieron clavijas. Esos pequeños postes no eran decoraciones, eran puntos de anclaje para 2 placas delgadas de bronce, una correa estrecha montada en los pilares bajos y una placa circular más ancha descansando sobre los altos. Entre esas 2 placas había una densa pila de engranajes diminutos en movimiento, 9 capas apretadas en un espacio de apenas 1,5 centímetros de grosor. Cada milímetro de ese montaje nos dice que esta no era una rueda ordinaria, era la base de un sistema planetario compacto, y ahí es donde uno de los fragmentos sobrevivientes más importantes entra en escena. El fragmento D parece pequeño, solo un pedazo de bronce corroído con un engranaje pegado, pero resultó ser la prueba crucial para el planeta Venus. Durante décadas, nadie supo a qué pertenecía. Las primeras conjeturas decían que podría tener 2 engranajes, pero las tomografías computarizadas detalladas mostraron la verdad. Un engranaje de 63 dientes remachado a un disco delgado, ambos girando sobre un pequeño eje en su propia placa. Esa combinación, engranaje más disco, es exactamente lo que necesitas para un epiciclo de pasador y ranura, y el recuento de dientes de 63 no es aleatorio tampoco, encaja perfectamente con los números que el texto de la portada frontal da para Venus. Cuando factoriza ese número en primos más pequeños, 3 por 7, obtienes valores que coinciden con la antigua relación de periodo para Venus, 289 ciclos sinódicos completados en 462 años. En español sencillo, es una proporción que se puede construir de manera ordenada y que coincide tanto con las matemáticas como con el metal. Es por eso que el equipo del University College de Londres identificó el fragmento D como el tren de engranajes de Venus en sí mismo. Aquí está cómo todo se mueve en términos simples. La gran rueda al frente, la que girarías a mano, rota una vez por cada año que pasa. En el centro de ella se encuentra un engranaje fijo más pequeño. Alrededor de ese engranaje fijo, otro engranaje pequeño orbita como una luna alrededor de un planeta. Un pasador en ese engranaje orbitante se desliza en una ranura curva conectada a un brazo seguidor cerca del centro. A medida que el pin se mueve, el brazo acelera y desacelera ligeramente, imitando la forma en que Venus parece apresurarse y detenerse en el cielo nocturno. Ese delicado vaivén es el latido del frente de la pantalla. El dispositivo de Venus no está solo. Justo al lado se encuentra Mercurio, construido sobre el mismo principio, pero aún más pequeño. El sistema de Mercurio utiliza un par de engranajes en miniatura, uno con 40 dientes, otro con 20, montados directamente en esa estrecha placa de correa. Tanto Venus como Mercurio comparten un engranaje central de 51 dientes, ahorrando inteligentemente espacio y metal. La razón por la que esto funciona está oculta en las matemáticas antiguas. Ambos planetas tienen una proporción orbital con un factor común de 17.
Eso significa que un solo engranaje fijo puede servir a ambos sin alterar su sincronización. Este tipo de eficiencia no fue al azar, fue planeado. El constructor original tenía una regla. Ningún engranaje podía tener más de aproximadamente 100 dientes, o simplemente sería demasiado grande para el caso. Entonces, el diseñador eligió números orbitales que se dividían en factores más pequeños, números precisos para la astronomía, pero también adecuados para engranajes. Todo el dispositivo equilibra entre las matemáticas cósmicas y el trabajo en metal. Mientras tanto, la máquina también tenía que mostrar las fases cambiantes de la Luna. Para hacer eso, el constructor dividió el movimiento del Sol en dos versiones, un Sol medio, que se mueve a un ritmo constante, y un Sol verdadero, que tiene en cuenta la ligera aceleración y desaceleración estacional. La salida del Sol medio alimenta un pequeño sistema de engranajes diferenciales que hace girar la bola lunar blanco y negro. Comparando cómo se mueven el Sol y la Luna, la esfera muestra cada fase lunar. Luna nueva, primer cuarto, luna llena, etc. El Sol verdadero maneja su propio anillo de exhibición separado, manteniendo la esfera limpia y organizada. Este tipo de diseño elegante y de dividir para vencer muestra una verdadera habilidad en ingeniería. Otra pequeña pero vital parte se encuentra cerca del radio etiquetado B allí. Las exploraciones revelaron un pequeño rodamiento, evidencia de un conjunto de engranajes autónomos que seguían los nodos orbitales de la Luna. Esos nodos son los dos puntos donde la órbita inclinada de la Luna cruza el camino del Sol. Los antiguos griegos los imaginaban como la cabeza y la cola de un dragón, la criatura que devora el Sol o la Luna durante los eclipses. En el mecanismo de Anticitera, un indicador delgado llamado la mano del dragón se movía lentamente alrededor del zodíaco para mostrar dónde eran posibles los eclipses. Los engranajes para esa mano forman otra unidad epicíclica compacta, ubicada entre la rueda principal y la placa de sujeción, exactamente donde las marcas sobrevivientes dicen que deberían estar. Todo hasta ahora, la Luna, Mercurio, Venus y los nodos lunares caben dentro del pequeño espacio entre la gran rueda delantera y la primera placa. Pero hay otra capa encima de eso. Entre la correa y la placa circular, en un espacio apenas de 9,5 milímetros de grosor, el constructor tuvo que encajar el resto del sistema solar, el verdadero Sol, y los planetas exteriores Marte, Júpiter y Saturno. Aquí, el modelo del University College London introduce lo que llaman trenes epicicloidales indirectos. En lugar de un simple engranaje en órbita, cada uno de estos sistemas utiliza varios engranajes pequeños y otro dispositivo de pasador y ranura dispuesto fuera del centro, produciendo los lentos cambios de velocidad en bucle que muestran esos planetas distantes en el cielo. Un único engranaje fijo de 56 dientes se encuentra en el centro de esta placa, sirviendo a los 3 planetas exteriores. Para ahorrar aún más espacio, algunos engranajes se comparten entre los sistemas. Engranaje 52 conecta el Sol y Saturno, y engranaje 64 vincula Marte y Júpiter. Una vez más, esas partes compartidas no son solo decorativas. Son posibles porque los ratios planetarios en sí mismos fueron elegidos para compartir factores, tal como hicieron los planetas interiores. Todos esos pequeños trenes de engranajes, cada uno para un planeta diferente, tenían que transmitir su movimiento a los anillos visibles en el frente sin chocar entre sí. La única manera de hacerlo era usar tubos anidados, cada uno más delgado que el siguiente, apilados alrededor del eje central como un telescopio. Cada tubo lleva su propio anillo con marcas grabadas y una pequeña cuenta o esfera para marcar la posición del planeta. Los anillos más externos pertenecen a los planetas exteriores, y los más internos llevan la Luna. El orden coincide exactamente con la cosmología griega antigua. Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Esas pequeñas esferas no eran piedras al azar. En la reconstrucción, cada marcador de planeta utiliza un color semiprecioso mencionado en descripciones antiguas. Turquesa para Mercurio, lapislázuli azul profundo para Venus, esmeralda para Marte, rubí para Júpiter, y zafiro para Saturno, Venus, y una cuenta dorada para el Sol. La Luna mantiene su bola mitad negra, mitad blanca, mostrando su luz cambiante. Entonces, cuando todo esto se junta, cada engranaje, placa y puntero, el frente del mecanismo de Anticitera parece un universo de bronce en miniatura. En el mismo centro está la Tierra, rodeada por una luna mitad negra, mitad blanca, que gira para mostrar sus fases. Alrededor de él, delgados anillos concéntricos se deslizan en silencio. Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, cada uno marcado por una pequeña cuenta que se desplaza suavemente a lo largo de los signos zodiacales grabados. El anillo más externo lleva los días del calendario, avanzando un agujero a la vez al ritmo de un año lunar, y plantea una última pregunta inquietante. Si este nivel de diseño existiera hace más de un siglo antes de Cristo, ¿quiénes eran las mentes y manos que lo hicieron posible? ¿Quién tenía la teoría, las herramientas y la cultura de taller para tallar los cielos en bronce? Los orígenes perdidos del mecanismo de Anticitera. El barco que transportaba el mecanismo de Anticitera se hundió en algún momento del siglo I a.C., asentándose en el fondo del mar frente a una pequeña isla griega llamada Anticitera. En 1900, unos buceadores de esponjas se toparon con sus restos, estatuas de bronce, fragmentos de mármol, jarras, monedas, y entre ellas, un trozo de metal corroído que nadie entendía.
Excavaciones posteriores recuperaron más de la carga, suficiente para fechar el naufragio con confianza. Los frascos, conocidos como ánforas, coinciden con tipos fabricados alrededor del año 80 a.C. a 70 a.C., y las monedas extraídas del fondo marino en 1976 fueron acuñadas entre el 76 y el 67 a.C. Ese rango sitúa el hundimiento aproximadamente en las décadas medias del primer siglo a.C., lo que significa que el mecanismo en sí ya había sido diseñado, construido, empaquetado en una caja de madera y enviado para entonces. Ese tiempo importa. Coloca a la máquina directamente en el mundo helenístico tardío, una época en la que el arte, la ingeniería y la astronomía se fusionaron más que nunca. La carga del barco no eran bienes comerciales ordinarios. Estaba llena de lujo, esculturas, vidriería ornamentada y obras de metal fino destinadas a compradores adinerados más al oeste. Quienquiera que ordenó el mecanismo era parte de esa clase élite, alguien con dinero, curiosidad y acceso a los estudiosos que podían leer las estrellas. Si preguntamos dónde se pudo haber construido tal cosa, Rodas encabeza la lista. La isla era famosa en la antigüedad por su mezcla de ciencia y artesanía. Tenía una próspera industria del bronce y escuelas donde astrónomos, matemáticos e ingenieros trabajaban juntos. El escritor romano Cicerón incluso describió haber visto un planetario en funcionamiento, un modelo de los cielos hecho por Posidonio de Rodas, un filósofo y científico del siglo I a.C. Cicerón dijo que esta máquina podía mostrar los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos tal como aparecían en el cielo real. Esa única nota de la historia, construida por nuestro amigo Posidonio, es notable. Indica que justo alrededor del mismo tiempo en que el mecanismo de Anticitera navegaba por el Egeo, un taller rodio ya podía construir maravillas como esta. No prueba que Posidonio haya hecho este dispositivo exacto, pero sitúa las habilidades correctas en el lugar correcto en el momento adecuado. Aún así, el texto en las placas traseras del mecanismo sugiere que su usuario previsto podría haber vivido más al norte. Los nombres de los meses en las diales traseras no se alinean con los calendarios rodios, sino con los utilizados en Epiro y Corcira, regiones en el noroeste de Grecia. Ese detalle ha llevado a muchos a imaginar una historia como esta. Una tienda en Rodas llena de fabricantes de instrumentos y astrónomos elaboró el dispositivo para un cliente del norte, quizás un erudito, sacerdote o estadista que quería su propio cosmos portátil. El barco estaba llevando esa máquina a casa cuando se hundió. Es una teoría elegante, y encaja tanto con las inscripciones como con las rutas comerciales de la época. Gracias por vernos. Ahora, echa un vistazo a los vídeos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.